Bienvenidos, soñadores del cosmos, a un viaje que fusiona la maravilla de la ciencia con la calma de la noche. Esta noche te invito a explorar 100 avances de la física que han cambiado nuestro mundo para siempre. Desde las leyes que nos llevaron a las estrellas hasta los misterios que aún desafían nuestra comprensión, cada nivel de este viaje te envolverá en un manto de conocimiento y tranquilidad. Navegaremos por la mecánica de Newton, el baile de la energía en la termodinámica, las ondas de luz que conectan nuestro mundo, y los secretos del universo cuántico. Si buscas relajarte, meditar, o quedarte dormido mientras descubres los pilares del universo, este video es para ti. Acomódate, respira profundamente, y deja que las leyes de la física te arrullen como las olas de un océano cósmico. Antes de empezar, dale like si te emociona este viaje, suscríbete para más ciencia que inspira, y activa la campanita para no perderte nada. Cierra los ojos y prepárate para flotar entre las estrellas. Comencemos nuestro viaje en las raíces de la física, donde los fundamentos de la ciencia clásica comenzaron a tomar forma. En los primeros 25 niveles, exploraremos los descubrimientos que sentaron las bases de nuestra comprensión del movimiento, las fuerzas y la estructura del mundo físico. Deja que estas ideas te envuelvan como una brisa suave, mientras te relajas y flotas entre los conceptos que han dado forma a nuestra realidad. Respira profundamente y prepárate para los primeros pasos de este viaje cósmico. Nivel 1. La ley de inercia de Newton. En 1687, Sir Isaac Newton publicó su obra maestra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, y con ella cambió para siempre nuestra visión del universo. Su primera ley, conocida como la ley de inercia, nos dice que un objeto en reposo permanece en reposo, y un objeto en movimiento sigue moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Piensa en una pelota rodando sobre una superficie lisa, seguiría rodando eternamente si no fuera por la fricción. Este principio, tan simple pero tan profundo, nos conecta con el movimiento natural de todo lo que nos rodea. Mientras escuchas, imagina un universo donde todo fluye sin obstáculos, y déjate llevar por la calma de esa idea. Nivel 2. La segunda ley de Newton y la ecuación del movimiento. Newton continuó con su segunda ley, una de las ecuaciones más famosas de la física. F igual a mxa, fuerza igual a masa por aceleración. Esto nos dice cuánto empuje necesitas para mover algo. Si empujas una pluma y un yunque con la misma fuerza, la pluma volará lejos, pero el yunque apenas se moverá. Esta ley es la base de todo, desde el diseño de autos hasta el lanzamiento de cohetes. Imagina un cohete despegando hacia las estrellas, su fuego empujando contra la gravedad, mientras te relajas con el sonido de mi voz. Nivel 3. La tercera ley de Newton, la acción y la reacción. La tercera ley de Newton nos dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando nadas, empujas el agua hacia atrás y el agua te empuja hacia adelante. Es el mismo principio que impulsa un cohete. Los gases expulsados hacia abajo hacen que el cohete suba hacia el cielo. Cierra los ojos e imagina que estás flotando en una piscina, sintiendo el agua moverse a tu alrededor, mientras este concepto te arrulla hacia la calma. Nivel 4. La ley de gravitación universal de Newton. Newton no solo explicó el movimiento en la Tierra, sino también en los cielos. Su ley de gravitación universal dice que cada masa atrae a cada otra masa con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Es por eso que una manzana cae del árbol y la luna orbita la Tierra, la misma fuerza las une. Mientras escuchas, imagina la luna flotando en el cielo, sostenida por un hilo invisible de gravedad, y deja que esa imagen te relaje. Nivel 5. El péndulo de Galileo. Antes de Newton, en 1581, un joven Galileo Galilei observó un candelabro oscilando en la Catedral de Pisa. Notó que cada oscilación tomaba el mismo tiempo, sin importar cuán grande o pequeña fuera. Este descubrimiento del movimiento pendular fue clave para medir el tiempo con precisión, y sentó las bases para los relojes modernos. Imagina un péndulo oscilando lentamente, como el latido de un corazón, mientras te dejas llevar por su ritmo constante. Nivel 6. La palanca de Arquímedes. Retrocedamos aún más, al siglo III a.C., cuando Arquímedes descubrió el principio de la palanca. Dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Con una palanca, una pequeña fuerza puede levantar un gran peso,
un concepto que usamos hoy en herramientas tan simples como un balancín o tan complejas como grúas. Siente cómo este principio de equilibrio te envuelve, mientras imaginas un mundo donde todo se mueve con facilidad. Nivel 7. El principio de flotación de Arquímedes. Arquímedes también nos dio el principio de flotación. Un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Esto explica por qué los barcos flotan y por qué un globo de helio sube. Mientras escuchas, imagina que flotas en un lago tranquilo, sostenido por el agua, mientras este concepto te arrulla hacia la calma. Nivel 8. La rueda y el eje. Aunque no es un descubrimiento de un solo físico, la invención de la rueda alrededor del 3500 AC marcó un hito en la física del movimiento. La rueda reduce la fricción, permitiendo mover cargas pesadas con menos esfuerzo. Es un principio que usamos en todo, desde carros hasta turbinas. Imagina una rueda girando lentamente, como el paso del tiempo, mientras te relajas con su movimiento constante. Nivel 9. El concepto de velocidad de Galileo. Galileo no solo estudió péndulos, sino que también introdujo la idea de medir la velocidad como distancia dividida por tiempo. Fue uno de los primeros en experimentar con bolas rodando por planos inclinados, sentando las bases para el estudio del movimiento. Cierra los ojos e imagina una bola rodando suavemente por una pendiente, mientras su movimiento te calma. Nivel 10. La caída libre y la gravedad. Galileo también demostró que todos los objetos caen a la misma velocidad en el vacío, sin importar su masa. La leyenda dice que dejó caer objetos desde la Torre de Pisa para probarlo. Este descubrimiento desafió las ideas de Aristóteles y preparó el camino para Newton. Imagina dos plumas cayendo juntas en un vacío, flotando hacia abajo, mientras te dejas llevar por la suavidad de su descenso. Nivel 11. La invención del telescopio por Galileo. En 1609, Galileo mejoró el diseño del telescopio y lo usó para observar los cielos. Descubrió las lunas de Júpiter, las fases de Venus y las manchas solares, demostrando que la Tierra no era el centro del universo. Mientras escuchas, imagina que miras las estrellas a través de un telescopio, y deja que su luz te envuelva en calma. Nivel 12. La ley de Oke y los resortes. En 1660, Robert Oke formuló su ley. La fuerza de un resorte es proporcional a cuanto lo estiras o comprimes. Este principio es la base de los amortiguadores de los autos y los relojes de cuerda. Siente como un resorte se estira y regresa a su lugar, como una respiración profunda, mientras te relajas con su ritmo. Nivel 13. La presión atmosférica de Torricelli. En 1643, Evangelista Torricelli inventó el barómetro y demostró que la presión atmosférica podía medirse. Su experimento con un tubo de mercurio mostró que vivimos bajo un océano de aire. Imagina el aire presionando suavemente a tu alrededor, como una manta invisible, mientras escuchas. Nivel 14. El concepto de trabajo de Leibniz. En el siglo XVII, Gottfried Leibniz introdujo el concepto de trabajo como fuerza aplicada a lo largo de una distancia. Esto fue clave para entender cómo las máquinas transforman energía. Imagina una máquina simple levantando una carga, mientras su movimiento constante te arrulla hacia la calma. Nivel 15. La ley de Boyle y los gases. En 1662, Robert Boyle descubrió que el volumen de un gas disminuye cuando aumenta su presión, y viceversa, si la temperatura permanece constante. Esta ley es la base de cómo funcionan las bombas de aire y los motores. Siente cómo el aire se expande y se contrae, como una respiración profunda, mientras te relajas. Nivel 16. El descubrimiento de la fricción. Aunque la fricción se conoce desde la antigüedad, fue en el siglo XVII cuando científicos como Leonardo da Vinci y más tarde Guillaume Amontons estudiaron cómo las superficies ásperas se resisten al movimiento. La fricción es lo que nos permite caminar sin resbalar. Imagina tus pasos suaves sobre la tierra, mientras este concepto te envuelve. Nivel 17. El principio de Pascal y la hidráulica. En 1647, Blaise Pascal demostró que la presión en un fluido se transmite igualmente en todas las direcciones. Este principio es la base de los sistemas hidráulicos, como los frenos de los autos. Imagina un fluido moviéndose suavemente dentro de un tubo, mientras te dejas llevar por su flujo tranquilo. Nivel 18. La teoría de la vis viva de Leibniz. Leibniz también propuso el concepto de vis viva, o energía viva,
que más tarde evolucionó en nuestra comprensión de la energía cinética. Esto conecta el movimiento con la energía, un pilar de la física moderna. Siente cómo la energía fluye a tu alrededor, mientras te relajas con su movimiento. Nivel 19. La óptica de Snell y la refracción. En 1621, Willebrord Snell descubrió la ley de la refracción, que explica cómo la luz se dobla al pasar de un medio a otro, como del aire al agua. Esto es clave para lentes y telescopios. Imagina la luz doblándose suavemente, como un arco iris, mientras su brillo te calma. Nivel 20. El experimento de la campana de vacío de Boyle. Boyle también demostró que el sonido no viaja en el vacío, usando una campana dentro de una cámara sin aire. Esto mostró que el sonido necesita un medio, como el aire, para propagarse. Cierra los ojos e imagina un silencio absoluto, mientras este descubrimiento te envuelve. Nivel 21. El concepto de momento lineal. Newton introdujo el momento lineal, que es la masa de un objeto multiplicada por su velocidad. Es una medida de cuánto movimiento lleva un objeto, y se conserva en colisiones. Imagina dos bolas chocando suavemente y siguiendo su camino, mientras te relajas con su danza. Nivel 22. La teoría del centro de gravedad. En el siglo XVII, los físicos comenzaron a entender el centro de gravedad, el punto donde se concentra el peso de un objeto. Esto es clave para el equilibrio y el diseño de estructuras. Siente cómo el equilibrio te envuelve, mientras imaginas un objeto perfectamente centrado. Nivel 23. La medición de la velocidad de la luz por Mer. En 1676, Euler Mer midió la velocidad de la luz observando los eclipses de las lunas de Júpiter. Fue el primero en demostrar que la luz no viaja instantáneamente, sino a una velocidad finita. Imagina la luz viajando desde las estrellas, mientras su brillo te arrulla. Nivel 24. El estudio de la presión por Bernoulli. En 1738, Daniel Bernoulli publicó su principio, que relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Esto explica cómo vuelan los aviones. El aire que se mueve más rápido sobre las alas crea menos presión, levantándolas. Imagina un avión flotando en el cielo, mientras su movimiento te calma. Nivel 25. La invención del pararrayos por Franklin. En 1752, Benjamin Franklin demostró que los relámpagos eran electricidad, usando una cometa en una tormenta. Su invención del pararrayos protege edificios hasta hoy. Siente la energía de un relámpago disipándose, mientras te relajas con su chispa distante. Hemos explorado los primeros 25 niveles de la física clásica, desde las leyes de Newton hasta los fundamentos del movimiento y la energía. ¿Cuál de estos descubrimientos te fascinó más? Déjalo en los comentarios, y si estás disfrutando este viaje, dale like y suscríbete para seguir explorando. En el próximo segmento, nos sumergiremos en el mundo de la termodinámica. Por ahora, respira profundo y déjate llevar por el ritmo del universo. Avanzamos ahora al fascinante mundo de la termodinámica y la energía, donde los científicos descubrieron cómo fluye y se transforma la energía en nuestro universo. En los niveles 26 al 50,
exploraremos las leyes que gobiernan el calor, el trabajo y el orden del cosmos, desde las máquinas que impulsaron la revolución industrial hasta los conceptos que explican el destino de las estrellas. Deja que estas ideas te envuelvan como una corriente cálida, mientras te relajas y te sumerges en el baile de la energía a tu alrededor. Respira profundamente y déjate llevar por este nuevo capítulo del viaje. Nivel 26. La primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía. En el siglo XIX, los científicos descubrieron que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es la primera ley de la termodinámica. Cuando calientas agua para hacer té, la energía del fuego se transfiere al agua, convirtiéndose en calor. Ese calor nunca desaparece, solo cambia de forma. Esta ley es la razón por la que no podemos obtener más energía de la que ponemos en un sistema. Imagina una cascada de energía fluyendo de un lugar a otro, mientras te relajas con su movimiento constante y eterno. Nivel 27. La segunda ley de la termodinámica y la entropía. La segunda ley nos dice que el desorden, o entropía, de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. Si dejas un cubo de hielo en una habitación cálida, se derrite, y el orden de sus moléculas se convierte en desorden. Este principio también nos da la dirección del tiempo. El universo siempre se mueve hacia un estado más caótico. Es por eso que no puedes desmezclar la crema de tu café. Mientras escuchas, imagina el hielo derritiéndose lentamente, y deja que esa transformación te arrulle hacia la calma. Nivel 28. La tercera ley de la termodinámica y el cero absoluto. La tercera ley nos dice que a medida que la temperatura de un sistema se acerca al cero absoluto, menos 273.15 grados Celsius, la entropía se aproxima a cero. En este punto, toda actividad molecular se detiene, teóricamente. Aunque nunca podemos llegar al cero absoluto, este concepto nos ayuda a entender fenómenos como la superconductividad. Cierra los ojos e imagina un mundo congelado en silencio, mientras esta idea te envuelve en su quietud. Nivel 29. El motor de vapor de James Watt. En 1765, James Watt mejoró el diseño del motor de vapor, haciendo que fuera más eficiente al añadir un condensador separado. Este invento impulsó la revolución industrial, permitiendo que las máquinas transformaran el calor en trabajo mecánico. Trenes, fábricas y barcos se movieron gracias a esta tecnología. Imagina el silbido de un tren a vapor viajando por el campo, mientras su ritmo constante te relaja y te lleva a un estado de calma. Nivel 30. La invención del termómetro por Galileo. A finales del siglo XVI, Galileo Galilei creó uno de los primeros termómetros, un dispositivo que medía los cambios de temperatura usando agua y aire. Aunque era rudimentario, sentó las bases para medir el calor de manera precisa. Este avance permitió a los científicos estudiar cómo la temperatura afecta a los sistemas. Siente el calor de una taza de té en tus manos, mientras esta idea te envuelve en su calidez. Nivel 31. El concepto de temperatura absoluta de Kelvin. En 1848, William Thomson, más tarde conocido como Lord Kelvin, propuso una escala de temperatura absoluta basada en el cero absoluto. La escala Kelvin no usa grados negativos, y es esencial para la física moderna. Es la base para entender cómo se comportan los materiales a temperaturas extremas. Imagina un termómetro descendiendo hacia el frío absoluto, mientras te relajas con su descenso gradual. Nivel 32. La máquina de vapor de Newcomen. Antes de Watt, en 1712, Thomas Newcomen diseñó una máquina de vapor que usaba la presión del vapor para bombear agua de las minas. Aunque era menos eficiente que la de Watt, fue un primer paso crucial para aprovechar el poder del calor. Este invento marcó el inicio de la era de las máquinas. Imagina el vapor subiendo y bajando en un pistón, mientras su movimiento rítmico te calma. Nivel 33. El calor específico de Black. En 1761, Joseph Black introdujo el concepto de calor específico, la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia. Descubrió que diferentes materiales, como el agua y el hierro, absorben el calor de manera distinta. Esto fue clave para entender cómo se transfiere la energía. Siente cómo el calor fluye lentamente a través de un metal, mientras esta idea te envuelve. Nivel 34. La ley de Charles y los gases. En 1787,
Jacques Charles descubrió que el volumen de un gas aumenta con su temperatura si la presión se mantiene constante. Esta ley explica por qué los globos aerostáticos suben cuando se calienta el aire dentro de ellos. Es un principio que usamos en todo, desde globos hasta motores. Imagina un globo flotando hacia el cielo, mientras su ascenso te relaja. Nivel 35. La ley de Gay-Lussac y la presión. En 1802, Joseph Louis Gay-Lussac mostró que la presión de un gas aumenta con su temperatura si el volumen permanece constante. Esto explica por qué una lata de aerosol puede explotar si se calienta demasiado. Este principio es esencial para diseñar sistemas seguros. Siente cómo la presión se acumula y se libera, como una respiración profunda, mientras te dejas llevar. Nivel 36. El concepto de energía potencial. En el siglo XIX, los físicos definieron la energía potencial como la energía almacenada en un objeto debido a su posición. Una roca en lo alto de una colina tiene energía potencial que se convierte en movimiento al rodar. Este concepto conecta la posición con la energía. Imagina una roca esperando en la cima, mientras su energía potencial te envuelve. Nivel 37. La energía cinética y su definición. La energía cinética, la energía del movimiento, fue formalizada en el siglo XIX. Es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Todo lo que se mueve, desde una pelota hasta un planeta, tiene energía cinética. Este concepto es clave para entender cómo se transfiere la energía. Siente como una pelota rueda suavemente, mientras su movimiento te calma. Nivel 38. El ciclo de Carnot y la eficiencia. En 1824, Sadi Carnot describió un ciclo teórico que maximiza la eficiencia de una máquina térmica. El ciclo de Carnot establece un límite teórico para convertir calor en trabajo, mostrando que siempre se pierde algo de energía. Este principio guía el diseño de motores modernos. Imagina una máquina trabajando en perfecta armonía, mientras su ritmo te relaja. Nivel 39. La invención del refrigerador. En 1834, Jacob Perkins diseñó uno de los primeros refrigeradores prácticos, usando un ciclo de compresión para enfriar. Esto se basa en las leyes de la termodinámica, extrayendo calor de un espacio frío y liberándolo a uno cálido. La refrigeración cambió cómo almacenamos alimentos. Siente el aire fresco de un refrigerador, mientras esta idea te envuelve. Nivel 40. La teoría cinética de los gases. En el siglo XIX, científicos como James Maxwell y Ludwig Boltzmann desarrollaron la teoría cinética, que explica que los gases están formados por partículas en movimiento constante. La temperatura es una medida de la velocidad de estas partículas. Esto conecta el calor con el movimiento molecular. Imagina partículas danzando a tu alrededor, mientras su movimiento te calma. Nivel 41. La ley de Avogadro y los gases. En 1811, Amedeo Avogadro propuso que volúmenes iguales de gases, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. Esto fue clave para entender la composición de los gases y calcular cuántas moléculas hay en un volumen dado. Siente cómo las moléculas flotan a tu alrededor, mientras esta idea te arrulla. Nivel 42. La invención de la turbina de vapor. En 1884, Charles Parsons inventó la turbina de vapor, una máquina que convierte el vapor en energía rotacional. Esto revolucionó la generación de electricidad y la propulsión de barcos, siendo más eficiente que los pistones. Imagina una turbina girando suavemente, mientras su movimiento constante te relaja. Nivel 43. El concepto de calor latente de Black. Joseph Black también descubrió el calor latente, la energía necesaria para cambiar el estado de una sustancia, como derretir hielo o evaporar agua, sin cambiar su temperatura. Esto explica por qué sudar enfría tu cuerpo. Siente como el hielo se derrite lentamente, mientras esta transformación te envuelve. Nivel 44. La ley de Stefan Boltzmann. En 1879, Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann formularon una ley que dice que la energía radiada por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Esto es clave para entender la radiación de las estrellas. Imagina una estrella brillando en la distancia, mientras su calor te calma. Nivel 45. La invención del motor de combustión interna. En 1860, Jean-Joseph Etienne Lenoir diseñó el primer motor de combustión interna práctico,
quemando combustible dentro de un cilindro para producir trabajo. Esto sentó las bases para los motores de los autos modernos. Siente el rugido suave de un motor, mientras su ritmo te arrulla. Nivel 46. El concepto de equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica, formalizada en el siglo XIX, establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio entre sí. Esto nos permite medir la temperatura con precisión. Imagina dos objetos alcanzando la misma temperatura, mientras su calma te envuelve. Nivel 47. La teoría del Big Bang y la entropía. Aunque el Big Bang se teorizó más tarde, la termodinámica nos ayuda a entender cómo la entropía ha aumentado desde el inicio del universo. El cosmos comenzó en un estado de baja entropía y se ha vuelto más desordenado con el tiempo. Siente cómo el universo se expande a tu alrededor, mientras te relajas. Nivel 48. La invención de la batería termoeléctrica. En 1821, Thomas Johann Seebeck descubrió que un circuito de dos metales diferentes genera un voltaje cuando se calienta. Este efecto termoeléctrico se usa en sensores y generadores pequeños. Imagina un circuito brillando suavemente, mientras su energía te calma. Nivel 49. La teoría de la radiación térmica. En el siglo XIX, los físicos comenzaron a estudiar cómo los objetos emiten radiación debido a su temperatura. Esto llevó al concepto de cuerpo negro, un objeto ideal que absorbe toda la radiación. Es clave para entender cómo brillan las estrellas. Siente el calor de una estrella lejana, mientras su luz te arrulla. Nivel 50. La invención de la bombilla incandescente. Aunque Thomas Edison la popularizó en 1879, Humphrey Davy demostró el principio de la bombilla incandescente en 1802, calentando un filamento hasta que brillara. Esto transformó cómo iluminamos el mundo. Imagina una bombilla brillando suavemente, mientras su luz cálida te envuelve. Hemos explorado los niveles 26 al 50, sumergiéndonos en el mundo de la termodinámica y la energía, desde las leyes que gobiernan el calor hasta las máquinas que transformaron nuestra vida. ¿Cuál de estos conceptos te fascinó más? Déjalo en los comentarios, y si estás disfrutando este viaje, dale like y suscríbete para seguir explorando. En el próximo segmento, nos adentraremos en el electromagnetismo y la luz. Por ahora, respira profundo y déjate llevar por el flujo de la energía. Ahora nos adentramos en el mundo del electromagnetismo, donde la electricidad, el magnetismo y la luz se entrelazan en una danza cósmica. En estos 25 niveles, descubrirás cómo los científicos desvelaron los secretos de las corrientes invisibles que iluminan nuestras ciudades, conectan nuestros dispositivos y revelan los misterios del universo. Deja que estas ideas brillen en tu mente como destellos suaves, mientras te relajas y te sumerges en el fluir de los electrones y las ondas de luz. Nivel 51. La inducción electromagnética de Faraday 1831.
En su laboratorio londinense, Michael Faraday realizó uno de los experimentos más elegantes de la historia de la física. Al mover un imán a través de una bobina de alambre, observó cómo se generaba una corriente eléctrica momentánea. Este descubrimiento fundamental reveló que la electricidad y el magnetismo estaban íntimamente conectados. Faraday visualizó estos fenómenos como líneas de fuerza invisibles que llenaban el espacio, una intuición que más tarde se formalizaría como campos electromagnéticos. Hoy, este principio opera en los generadores que producen el 99% de nuestra electricidad mundial. Imagina las enormes turbinas en presas hidroeléctricas, donde el movimiento del agua hace girar imanes gigantes dentro de bobinas, creando la energía que alimenta ciudades enteras. Cada vez que enciendes una luz, estás viendo el legado de Faraday en acción. Su humilde origen como aprendiz de encuadernador hace que su historia sea aún más inspiradora, demostrando que la curiosidad puede cambiar el mundo. Nivel 52. Las ecuaciones de Maxwell 1865. James Clerk Maxwell, el Newton de la electricidad, sintetizó todo el conocimiento electromagnético en 4 ecuaciones diferenciales elegantes. Estas no solo unificaban los trabajos de Faraday, Ampere y otros, sino que predecían algo revolucionario, las ondas electromagnéticas. Maxwell calculó su velocidad y descubrió que coincidía con la velocidad de la luz conocida, concluyendo audazmente que la luz misma era una onda electromagnética. Esta revelación conectó por primera vez la óptica con el electromagnetismo. Sus ecuaciones también sugerían la existencia de otras ondas invisibles, lo que luego se confirmaría como radio, microondas y rayos X. Hoy, las ecuaciones de Maxwell son la base de todo, desde el Wi-Fi hasta las imágenes por resonancia magnética. Son consideradas por muchos como el logro más importante de la física del siglo XIX, comparable solo a las leyes de Newton en su poder explicativo. Nivel 53. La pila voltaica de Volta 1800. Alessandro Volta apiló metales alternados, zinc y cobre, separados por cartón empapado en salmuera, creando el primer generador continuo de electricidad. Su pila voltaica producía corriente mediante reacciones químicas, a diferencia de las descargas estáticas conocidas hasta entonces. Este invento permitió por primera vez experimentos controlados con corriente eléctrica, inspirando a una generación de científicos. Napoleón Bonaparte, impresionado, lo nombró conde y le otorgó una medalla de oro. La unidad de potencial eléctrico, el voltio, lleva su nombre en honor a este descubrimiento que inició la era electroquímica. Las baterías modernas, desde las de tu teléfono hasta las de autos eléctricos, son descendientes directas de aquella pila primitiva. Volta demostró que la electricidad no era solo un fenómeno de feria, sino una fuerza que podría transformar la civilización. Nivel 54. La ley de Ohm 1827. George Simon Ohm, un profesor alemán de matemáticas, descubrió una relación sorprendentemente simple entre voltaje, corriente y resistencia, V igual a I por R. Aunque inicialmente ignorado, este principio se convirtió en la piedra angular de la ingeniería eléctrica. Ohm demostró que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, como el flujo de agua a través de una tubería. Su ley permite calcular cómo diseñar circuitos eficientes, desde los chips en tu computadora hasta las redes eléctricas continentales. Curiosamente, Ohm usó análogos térmicos para explicar su teoría, comparando el flujo de electricidad con la conducción de calor. Hoy, su nombre no solo designa la unidad de resistencia eléctrica, sino que representa uno de los conceptos más fundamentales en física, enseñado en todas las aulas de ciencia del mundo. Nivel 55. El electromagnetismo de Ørsted 1820. Durante una conferencia en la Universidad de Copenhague, Hans Christian Ørsted observó algo asombroso. Una aguja de brújula se desviaba cuando encendía un circuito cercano. Este momento casual reveló que la electricidad podía producir efectos magnéticos, derribando la creencia de que ambas fuerzas eran independientes. Ørsted, un filósofo natural romántico, había buscado conexiones entre todas las fuerzas de la naturaleza. Su descubrimiento inspiró a Ampere, Faraday y otros a explorar esta relación, llevando finalmente al electromagnetismo unificado. La unidad de intensidad de campo magnético en el sistema CGS lleva su nombre. Este episodio muestra cómo incluso experimentos simples pueden alterar profundamente nuestro entendimiento del universo,
especialmente cuando se observan con mente abierta y curiosidad genuina. Nivel 56. El espectro electromagnético. Lo que llamamos luz visible es solo una ventana estrecha en un vasto continuo de radiación electromagnética. Desde las ondas de radio, longitudes de onda de kilómetros, hasta los rayos gamma, longitudes subatómicas, todas son manifestaciones del mismo fenómeno descrito por Maxwell. William Herschel descubrió la radiación infrarroja en 1800 al notar que termómetros colocados más allá del rojo visible mostraban temperatura elevada. Poco después, Johann Richter encontró radiación ultravioleta. Hoy sabemos que este espectro incluye microondas, usadas en comunicaciones y cocinas, rayos X, para medicina, y más. Cada frecuencia interactúa diferentemente con la materia. Las ondas de radio atraviesan paredes, mientras la luz visible se refleja, y los UV son absorbidos por la piel. Los astrónomos usan todo el espectro para estudiar el cosmos, ya que diferentes fenómenos se emiten en distintas bandas, revelando secretos invisibles al ojo humano. Nivel 57. Los rayos X de Röntgen 1895. Wilhelm Röntgen estudiaba los rayos catódicos cuando notó que una pantalla fluorescente en su laboratorio brillaba, aunque su aparato estaba cubierto. Dedujo que algún tipo de radiación invisible podía atravesar materiales opacos. Llamó a estos misteriosos rayos X por su naturaleza desconocida. Su primera imagen radiográfica fue la mano de su esposa, mostrando claramente los huesos a través de la carne. El descubrimiento causó sensación mundial. En 1896, se usaron rayos X para encontrar una bala en la pierna de un paciente, y para 1897 ya se empleaban en la guerra. Röntgen rechazó patentar su invento, creyendo que debía beneficiar a toda la humanidad. Hoy, los rayos X no solo revolucionaron la medicina, sino que permiten estudiar estructuras cristalinas, difracción de rayos X, y hasta obras de arte ocultas bajo capas de pintura. Son un testimonio de cómo la investigación básica puede transformar múltiples campos inesperadamente. Nivel 58. El efecto fotoeléctrico de Einstein 1905. Cuando la luz ultravioleta golpea ciertos metales, libera electrones. Este fenómeno desconcertaba a los físicos porque la energía de los electrones no dependía de la intensidad de la luz, sino de su frecuencia. En 1905, Einstein propuso una explicación radical. La luz viaja en paquetes discretos de energía, cuantos, no solo como onda. Cada fotón debe tener suficiente energía, determinada por su frecuencia, para liberar un electrón. Esta teoría, que ayudó a lanzar la mecánica cuántica, le valió a Einstein su único Nobel en 1921. El efecto fotoeléctrico es la base de células solares, sensores de imágenes digitales y hasta los sistemas que abren puertas automáticas. Es irónico que Einstein, quien cuestionó aspectos centrales de la teoría cuántica más tarde, hiciera una de las contribuciones más importantes a su desarrollo con este trabajo visionario. Nivel 59. La telegrafía sin hilos de Marconi 1901. Guglielmo Marconi, un joven inventor italiano, soñaba con usar las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell para comunicación inalámbrica. En 1895 logró transmitir señales a más de 2 kilómetros, y para 1901 su señal cruzó el Atlántico desde Cornualles hasta Terranova. Este hito demostró que las ondas de radio podían seguir la curvatura terrestre, no solo viajar en línea recta como muchos creían. La radio de Marconi salvó cientos de vidas en el Titanic 1912 al permitir llamadas de auxilio. Hoy, sus principios se aplican en todo, desde teléfonos móviles hasta GPS. Marconi compartió el Nobel de Física en 1909, pero su legado va más allá. Hizo del mundo un lugar más pequeño e interconectado, demostrando que la física teórica podía tener aplicaciones prácticas transformadoras. Nivel 60. El descubrimiento del electrón 1897. J. J. Thomson, trabajando con tubos de rayos catódicos, demostró que los misteriosos rayos dentro eran en realidad partículas con carga negativa, los primeros subatómicos conocidos. Midió su relación carga/diagonal-masa, mostrando que eran mucho más ligeros que átomos. Thomson imaginó los átomos como un pudín de pasas con electrones incrustados en una masa positiva, modelo luego refutado por Rutherford. Este descubrimiento revolucionó la concepción de la materia, mostrando que los átomos no eran indivisibles como creían los griegos antiguos.
Los electrones resultaron ser fundamentales para entender la electricidad, el magnetismo y la química. Hoy controlamos sus flujos en transistores billones de veces por segundo, haciendo posible la era digital. El humilde electrón, una de las partículas más pequeñas conocidas, resulta ser uno de los pilares de nuestra tecnología moderna. Nivel 61. La superconductividad 1911. Eike Kamerlingh-Onnes, mientras estudiaba materiales a temperaturas cercanas al cero absoluto, hizo un descubrimiento asombroso. El mercurio perdía toda resistencia eléctrica a 4.2 Kelvin. Este fenómeno de superconductividad desafió las teorías convencionales. Posteriormente se descubrió que los superconductores también expulsan campos magnéticos, efecto Meissner, permitiendo la levitación magnética estable. Durante décadas, solo se conocían superconductores de baja temperatura, pero en 1986 se descubrieron materiales que superconducen a temperaturas más prácticas, aunque aún muy frías. Hoy, los superconductores revolucionan tecnologías como imágenes médicas, MRI, trenes maglev que flotan sobre vías, líneas eléctricas sin pérdida de energía, sensores cuánticos ultrasensibles. Nivel 62, el láser 1960. Theodore Maiman construyó el primer láser funcional usando un cristal de rubí. Este dispositivo aprovecha la emisión estimulada predicha por Einstein en 1917, donde fotones incidentes provocan la emisión de fotones idénticos. Los láseres producen luz. Coherente, todas las ondas sincronizadas. Monocromática, un solo color. Direccional, haz estrecho. Aplicaciones modernas incluyen cirugías oculares precisas, lectura de códigos de barras, comunicaciones por fibra óptica, medición tierra-luna con precisión milimétrica, corte industrial de metales. Nivel 63, la fibra óptica, 1950S-70S. Basándose en el principio de reflexión interna total descubierto en el siglo XIX, los científicos desarrollaron fibras de vidrio ultrapuro que pueden guiar luz a largas distancias con mínima pérdida. Cada fibra contiene núcleo, donde viaja la luz. Revestimiento, refleja la luz hacia el núcleo. Cubierta protectora. La tecnología evolucionó con fibras multimodo, años 50. Fibras monomodo, años 70. Amplificadores ópticos, años 80. Hoy transportan 80% del tráfico global de Internet, con ventajas. Marca de verificación gruesa inmunidad a interferencias electromagnéticas. Marca de verificación gruesa mayor ancho de banda que cables metálicos. Marca de verificación gruesa seguridad, difícil de interceptar. Nivel 64, el transistor 1947. En los laboratorios Bell, Bardeen, Bradtain y Shockley crearon el primer transistor de contacto puntual, reemplazando los frágiles tubos de vacío. Este dispositivo semiconductor de 3 terminales puede amplificar señales eléctricas, actuar como interruptor, on/off. Revolucionó la electrónica al ser más pequeño, más eficiente energéticamente, más durable, más económico. La miniaturización llevó a cuadrado negro pequeño circuitos integrados 1958. Cuadrado negro pequeño microprocesadores 1971. Cuadrado negro pequeño la revolución digital actual. Nivel 65, la ley de Coulomb 1785. Charles Augustin de Coulomb midió fuerzas entre cargas usando su balanza de torsión, estableciendo que F igual a K, QQ, /R superíndice 2. Donde F, fuerza eléctrica. Q, cargas. R, distancia entre cargas. K, constante electrostática. Esta ley es análoga a la gravitación universal. Explica fuerzas atractivas /repulsivas. Permite calcular campos eléctricos. Fundamenta la electrostática moderna. Nivel 66. La polarización de la luz 1808. Etienne Louis Malus descubrió que la luz reflejada mostraba propiedades direccionales, llamando a este fenómeno polarización. La luz polarizada vibra en un plano específico. Puede producirse por reflexión, gafas polarizadas, filtros, polarizadores, dispersión, cielo azul, aplicaciones cruciales, pantallas LCD,
fotografía, control de reflejos, cristalografía, telecomunicaciones. Nivel 67, la teoría ondulatoria de Huygens 1678. Christian Huygens propuso que la luz era una onda que se propagaba a través del éter, describiendo el principio de Huygens: cada punto de un frente de onda es fuente de nuevas ondas. Explicación de refracción, difracción, doble refracción en calcita. Aunque inicialmente opacada por la teoría corpuscular de Newton, la teoría ondulatoria fue confirmada por experimento de Young 1801, trabajos de Fresnel 1815, ecuaciones de Maxwell 1865. Nivel 68, el efecto Hall 1879. Edwin Hall descubrió que un campo magnético perpendicular a una corriente eléctrica genera un voltaje transversal. Este efecto es proporcional al campo magnético. Depende del tipo de portadores de carga. Permite medir intensidad de campos magnéticos, tipo y densidad de portadores. Aplicaciones modernas. Sensores en smartphones, brújula digital. Medición de corriente sin contacto. Estudio de semiconductores. Nivel 69, el condensador 1745. La botella de Leyden, inventada independientemente por von Kleist y Muschenbroek, fue el primer dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica. Los condensadores modernos la almacenan energía en campos eléctricos. Están formados por conductores separados por dieléctrico. Se usan para filtrar señales, almacenamiento temporal de energía, sincronización en circuitos. Nivel 70, la cuantización de la energía 1900. Max Planck resolvió el problema de la radiación de cuerpo negro proponiendo que la energía se emite en paquetes discretos, cuantos, donde E igual a H, donde E, energía del cuanto, H, constante de Planck. Frecuencia. Esta idea radical inició la mecánica cuántica. Explicaba espectros atómicos. Llevó al modelo cuántico del átomo. Nivel 71, la holografía 1947. Denis Gabor desarrolló la holografía buscando mejorar microscopios electrónicos. Un holograma registra información de amplitud y fase. Requiere luz coherente, láser. Permite reconstrucción 3D completa. Aplicaciones. Seguridad, tarjetas de crédito. Almacenamiento de datos. Arte tridimensional. Nivel 72. La teoría corpuscular de Newton 1704. En su tratado Óptica, Newton argumentó que la luz consistía en partículas, corpúsculos, porque se propagaba en línea recta. Podía explicar reflexión. Mostraba colores definidos. Aunque incompleta, esta teoría predijo correctamente la refracción. Inspiró teorías posteriores. Fue combinada con la ondulatoria en el dualismo onda-partícula. Nivel 73. El magnetismo terrestre 1600. William Hilbert, médico de Isabel I, demostró en De Magnete que la Tierra se comporta como un imán gigante. Las brújulas apuntan a polos magnéticos. El magnetismo es distinto de la electricidad. Hoy sabemos que el campo magnético terrestre protege de radiación solar. Emigra con el tiempo. Se genera por el núcleo externo líquido. Nivel 74. El dinamo 1867. Werner von Siemens desarrolló el primer generador práctico que convertía energía mecánica en eléctrica. Usaba electromagnetos en lugar de imanes permanentes. Permitía generación a gran escala. Esto posibilitó iluminación eléctrica pública, industrialización de la energía eléctrica, sistemas de potencia modernos. Nivel 75. La radiación de cuerpo negro 1900. El estudio de cómo los objetos absorben y emiten radiación llevó a Planck a la cuantización. Un cuerpo negro ideal absorbe toda radiación incidente. Emite espectro característico dependiente de temperatura. Su estudio reveló la necesidad de la física cuántica. Aplicaciones. Termografía. Astrofísica. Temperatura estelar. Sensores infrarrojos. Conclusión del segmento 3. Hemos explorado 25 avances fundamentales que revelaron la naturaleza de la luz y el electromagnetismo, desde las primeras observaciones de fuerzas eléctricas hasta las tecnologías cuánticas modernas.
Estos descubrimientos no solo iluminaron nuestro entendimiento del universo, sino que literalmente iluminaron nuestro mundo, conectando continentes y revolucionando la medicina, las comunicaciones y la computación. En el próximo segmento, nos adentraremos en los misterios de la física moderna, relatividad, mecánica cuántica y la estructura del cosmos. Mientras tanto, deja que estos conceptos resuenen en tu mente como ondas electromagnéticas viajando a través del espacio-tiempo. Nivel 68. El efecto Hall 1879. Edwin Hall descubrió que un campo magnético perpendicular a una corriente eléctrica genera un voltaje transversal. Este efecto es proporcional al campo magnético. Depende del tipo de portadores de carga. Permite medir intensidad de campos magnéticos, tipo y densidad de portadores. Aplicaciones modernas. Sensores en smartphones, brújula digital. Medición de corriente sin contacto. Estudio de semiconductores. Nivel 69. El condensador 1745. La botella de Leyden, inventada independientemente por von Kleist y Muschenbroek, fue el primer dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica. Los condensadores modernos la almacenan energía en campos eléctricos. Están formados por conductores separados por dieléctrico. Se usan para filtrar señales. Almacenamiento temporal de energía. Sincronización en circuitos. Nivel 70. La cuantización de la energía 1900. Max Planck resolvió el problema de la radiación de cuerpo negro proponiendo que la energía se emite en paquetes discretos, cuantos, donde E igual a h, donde E, energía del cuanto, h,
constante de Planck. Frecuencia. Esta idea radical. Inició la mecánica cuántica. Explicaba espectros atómicos. Llevó al modelo cuántico del átomo. Nivel 71, la holografía 1947. Denis Gabor desarrolló la holografía buscando mejorar microscopios electrónicos. Un holograma. Registra información de amplitud y fase. Requiere luz coherente, láser. Permite reconstrucción 3D completa. Aplicaciones. Seguridad, tarjetas de crédito. Almacenamiento de datos. Arte tridimensional. Nivel 72. La teoría corpuscular de Newton 1704. En su tratado Óptica, Newton argumentó que la luz consistía en partículas, corpúsculos, porque se propagaba en línea recta. Podía explicar reflexión. Mostraba colores definidos. Aunque incompleta, esta teoría predijo correctamente la refracción. Inspiró teorías posteriores. Fue combinada con la ondulatoria en el dualismo onda-partícula. Nivel 73. El magnetismo terrestre 1600. William Hilbert, médico de Isabel I, demostró en The Magnetic que la Tierra se comporta como un imán gigante. Las brújulas apuntan a polos magnéticos. El magnetismo es distinto de la electricidad. Hoy sabemos que el campo magnético terrestre protege de radiación solar. Emigra con el tiempo. Se genera por el núcleo externo líquido. Nivel 74. El dinamo 1867. Werner von Siemens desarrolló el primer generador práctico que convertía energía mecánica en eléctrica. Usaba electromagnetos en lugar de imanes permanentes. Permitía generación a gran escala. Esto posibilitó iluminación eléctrica pública, industrialización de la energía eléctrica, sistemas de potencia modernos. Nivel 75. La radiación de cuerpo negro 1900. El estudio de cómo los objetos absorben y emiten radiación llevó a Planck a la cuantización. Un cuerpo negro ideal absorbe toda radiación incidente. Emite espectro característico dependiente de temperatura. Su estudio reveló la necesidad de la física cuántica. Aplicaciones. Termografía. Astrofísica. Temperatura estelar. Sensores infrarrojos. Conclusión del segmento 3. Hemos explorado 25 avances fundamentales que revelaron la naturaleza de la luz y el electromagnetismo, desde las primeras observaciones de fuerzas eléctricas hasta las tecnologías cuánticas modernas. Estos descubrimientos no solo iluminaron nuestro entendimiento del universo, sino que literalmente iluminaron nuestro mundo, conectando continentes y revolucionando la medicina, las comunicaciones y la computación. En el próximo segmento, nos adentraremos en los misterios de la física moderna, relatividad, mecánica cuántica y la estructura del cosmos. Mientras tanto, deja que estos conceptos resuenen en tu mente como ondas electromagnéticas viajando a través del espacio-tiempo. Nivel 81, agujeros negros, 1915 a 2019. Cuando Carl Schwarzschild resolvió las ecuaciones de Einstein en 1916, descubrió una solución matemática tan extraña que el propio Einstein dudó de su existencia física: los agujeros negros. Estos objetos cósmicos representan la victoria definitiva de la gravedad sobre todas las demás fuerzas, donde el espacio-tiempo se curva hasta volverse un pozo sin fondo. Estructura fundamental. Singularidad, punto central de densidad infinita donde las leyes físicas colapsan. Horizonte de eventos, superficie esférica de no retorno, radio de Schwarzschild. Ergosfera, región exterior donde el espacio-tiempo gira con el agujero negro. Tipo según origen. Estelares, 3 a 100 masas solares, restos de supernovas masivas. Supermasivos, millones miles de millones masas solares en centros galácticos. Primordiales, hipotéticos formados en el universo temprano. Propiedades paradójicas. El teorema de no pelo, solo masa, carga y spin definen sus propiedades. Radiación Hawking, pierden masa lentamente por efectos cuánticos. A paradoja información, ¿qué ocurre con la información que cae en ellos? El Event Horizon Telescope logró en 2019 la primera imagen real del agujero negro M87*, confirmando predicciones centenarias con asombrosa precisión. Nivel 82. Energía oscura, 1998 presente.
El descubrimiento más desconcertante de la cosmología moderna llegó cuando dos equipos estudiaban supernovas tipo Ia como velas estándar. En lugar de frenarse, la expansión cósmica se está acelerando, requiriendo características clave. Constituye 68% del contenido energético del universo. Densidad constante, no se diluye con la expansión. Presión negativa, efecto gravitacional repulsivo. Explicaciones teóricas. Constante cosmológica, lambda en ecuaciones de Einstein, energía intrínseca del vacío. Quinta esencia, campo dinámico que varía en espacio y tiempo. Modificaciones a la relatividad general, teorías como F, R, gravity. Consecuencias cósmicas. Destino del universo podría ser el Big Freeze. Estructuras fuera del horizonte cósmico se volverán inobservables. Reto fundamental para teorías cuánticas de gravedad. Nivel 83. Modelo estándar de partículas, 1970s presente. Esta teoría cuántica de campos representa el pináculo de la física de partículas, describiendo componentes fundamentales. 12 partículas de materia, 6 quarks más 6 leptones. 4 partículas portadoras de fuerza, G, W/Z. Bosón de Higgs, da masa a otras partículas. Logros experimentales. Predicciones con precisión de un parte en 10.000 millones. Descubrimiento del quark top 1995, tau neutrino 2000, X 2012. Unificación electromagnetismo y fuerzas nucleares. Limitaciones profundas. No incluye gravedad. No explica materia oscura. No resuelve jerarquía de masas, problema de fine-tuning. No incorpora neutrino masivo. Nivel 84. Teoría de cuerdas, 1968 presente. Esta ambiciosa estructura matemática propone que las partículas son vibraciones de cuerdas unidimensionales. Principios básicos. Escala característica, longitud de Planck, 1,0 superíndice 3m. Requiere 10 a 11 dimensiones, 7 compactificadas. Incluye objetos extendidos, de brañas, membranas. Sin teorías unificadas. Tipo I. Tipo IA. Tipo IB. Heterótica SO, 32. Heterótica E8 por E8. Logros teóricos. Unifica gravedad con mecánica cuántica consistentemente. Explica entropía de agujeros negros, vía correspondencia ADS/CFT. Conexiones con superconductividad y materia condensada. Desafíos. Falta evidencia experimental directa. Landscape de 1-0 soluciones posibles. Dificultad matemática extrema. Nivel 85. Materia oscura, 1933 presente. Fritz Zwicky notó que las galaxias en el cúmulo de coma se movían demasiado rápido. Hoy sabemos. Evidencia observacional. Curvas de rotación galáctica planas. Lentes gravitacionales fuertes y débiles. Simulaciones de formación de estructuras. Análisis del fondo cósmico de microondas. Candidatos teóricos. EWIMPS, Weakly Interacting Massive Particles 100 GeV/C superíndice 2. Acciones, partículas ultraligeras de teorías QCD. Machos, objetos compactos mayormente descartados. Experimentos clave. Detección directa, Lux, Xenon 1T, Panda X. Detección indirecta, Fermilab, IceCube. Producción en colisionadores, LHC. Nivel 86, computación cuántica, 1980 presente. Utiliza qubits que pueden estar en superposición de estados. Principios operativos. Superposición cuántica, igual a alfa 0 más beta 1. Entrelazamiento, correlaciones no locales. Interferencia cuántica, amplificación de amplitudes. Algoritmos revolucionarios. SCHIE, factorización en tiempo polinomial. Grover, búsqueda en base de datos no estructurada. VQE, simulación de moléculas complejas. Plataformas físicas. Trampas de iones, IonQ. Qubits superconductores, Google, IBM. Puntos cuánticos, Intel. Topológicos, Microsoft. Desafíos. De coherencia y corrección de errores. Escalamiento a millones de qubits. Desarrollo de algoritmos útiles. Nivel 87. Teoría del todo. Búsqueda de un marco unificado que explique.
Componentes necesarios. Todas las fuerzas fundamentales, incluida gravedad. Materia y energía oscuras. Condiciones iniciales del universo. Emergencia del espacio-tiempo. Enfoques principales. Teoría M. Extensión de cuerdas con 11D. Gravedad cuántica de bucles. Cuantización del espacio. Geometría no conmutativa. Generalización del continuo. Teorías de campo conformes. Obstáculos fundamentales. Energías inalcanzables. Planck. 1,0 superíndice 1 GV. Falta de predicciones comprobables. Dificultad conceptual extrema. Nivel 88. Exoplanetas, 1995 presente. Desde el descubrimiento de 51 Pegasi B, la revolución exoplanetaria ha revelado técnicas de detección. Tránsitos, Kepler, mide caídas de brillo. Velocidad radial, detecta oscilaciones estelares. Imagen directa, coronógrafos avanzados. Microlentes, efecto de lente gravitacional. Tipos principales. Júpiter calientes, órbitas 0.1 AU. Supertierras, 1 a 10 m. Mini Neptunos, con atmósferas gaseosas. Planetas océano, con capas de agua profundas. Búsqueda de vida. Zona habitable, agua líquida posible. Biomarcadores atmosféricos, O, Che, etc. Técnicas de espectroscopía de nueva generación. Nivel 89, conjetura de Maldacena 1997. Esta profunda relación matemática conecta. Dualidades clave. Teoría de cuerdas en espacio AdS por S. Teoría de campo conforme, N igual a 4SYM, en 4D. Equivalencia fuerte débil entre descripciones. Implicaciones. Puente entre gravedad y teorías gauge. Herramienta para estudiar sistemas fuertemente acoplados. Nuevos enfoques para la entropía de agujeros negros. Aplicaciones inesperadas. Física de materia condensada. Superconductividad de alta temperatura. Dinámica de quarks-gluones. Nivel 90, inflación cósmica, 1980 presente. Teoría que resuelve problemas del Big Bang. Predicciones clave. Marca de verificación gruesa homogeneidad a gran escala. Marca de verificación gruesa planitud espacial, Omiol 1. Marca de verificación gruesa ausencia de monopolos magnéticos. Marca de verificación gruesa espectro de fluctuaciones casi invariante. Mecanismos físicos. Campo inflatón con potencial especial. Expansión exponencial, EFOLS. Recalentamiento postinflación. Evidencia observacional. Medidas precisas de anisotropías CMB. Estadística de estructuras a gran escala. Límites en modos B de polarización. Nivel 91, gravitación cuántica. Intentos de unificar relatividad general con cuántica. Enfoques principales. Teoría de cuerdas, gravitones como modos vibracionales. Loop Quantum Gravity, espacio-tiempo cuantizado. Causal sets, discreticidad fundamental. Geometría no conmutativa. Problemas abiertos. Naturaleza de la singularidad. Emergencia del espacio-tiempo. Conexión con termodinámica. Nivel 92. Redes neuronales en física. Aplicaciones de Deep Learning en áreas clave. Análisis de datos experimentales, LHC, LIGO. Simulación de materiales cuánticos. Descubrimiento de nuevas teorías. Y optimización de experimentos. Casos exitosos. Identificación de eventos raros en colisionadores. Modelado de funciones de onda electrónicas. Clasificación de fases de la materia. Nivel 93. Simetrías y roturas. Concepto unificador en física teórica. Tipos fundamentales. Gauge, base del modelo estándar. Supersimetría, bosones flecha hacia la derecha y la izquierda fermiones. CPT, invariancia fundamental. Fenómenos clave. Rotura espontánea de simetría, mecanismo X. Anomalías cuánticas. Teoremas de Noether. Nivel 94, holografía cuántica. Principio que sugiere. Ideas centrales. La información en un volumen puede codificarse en su frontera. Conexión con entropía de agujeros negros. Aplicaciones en teorías de campo efectivas. Implicaciones. Nueva comprensión de la gravedad. Herramientas para QCD fuerte.
Posible reformulación de la teoría cuántica. Nivel 95. Física de neutrinos. Partículas fantasma con propiedades únicas. En masas diminutas, 1 eV/diagonal C superíndice 2. Oscilación entre sabores. Interacción solo débil. Experimentos cruciales. Super Kamiokande, oscilaciones. SNO, neutrinos solares. DUNE, próxima generación. Nivel 96. Cristales del tiempo. Sistemas con características. Rotura espontánea de simetría temporal. Lo ordenamiento en tiempo, no solo espacio. Posibles aplicaciones en computación cuántica. Implementaciones. Cadenas de iones atrapados. Sistemas de espines. Materiales exóticos. Nivel 97. Teoría de información cuántica. Nueva perspectiva sobre conceptos clave. Entrelazamiento como recurso. Corrección cuántica de errores. Límites fundamentales de procesamiento. Aplicaciones. Criptografía cuántica. Teleportación cuántica. Metrología cuántica. Nivel 98. Materia exótica. Estados inusuales como ejemplos. Condensados de Bose-Einstein. Superfluidos cuánticos. Aislantes topológicos. Cristales de tiempo. Nivel 99. Límites del conocimiento. Fronteras actuales. Problemas abiertos. Naturaleza de la energía oscura. Unificación de fuerzas. Problema de la medida cuántica. Flecha del tiempo. Nivel 100. Futuro de la física. Horizontes prometedores. Direcciones clave. Computación cuántica práctica. Nueva física más allá del modelo estándar. Teoría cuántica de gravedad. Exploración multidimensional. ¿Te gustaría desbloquear los secretos finales del universo? ¿Saber qué hay más allá de los agujeros negros o si vivimos en un multiverso? La aventura apenas comienza. Suscríbete ahora y activa la campanita porque lo que viene te dejará sin aliento. Hemos llegado al nivel 100, pero esto no es el final. Cada like que dejes alimenta este viaje científico, y cada suscripción nos acerca a explorar juntos nuevos misterios. ¿Qué hay antes del Big Bang? ¿Existen universos paralelos? Si quieres relajarte con más viajes cósmicos, aprender mientras te duermes o simplemente sorprenderte con la magia de la física, haz clic ahora. Y no olvides comentar cuál de estos 100 avances te voló la mente. Hasta la próxima, explorador /diagonal a estelar.